Saludo Ernesto el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles. ¿Qué tenemos? La realidad, mi querido Ernesto Peña. Me da mucho gusto saludarte, Pedro, que sea una buena semana. Vamos a la mitad ya, así que vamos a ver qué somos capaces de construir en ella. Por lo pronto, qué magníficas lunas nos han acompañado toda la semana en el hemisferio norte y en todo el continente americano. Mañana tendremos luna llena, la luna del lobo. Tiene un poder místico excepcional. La luna del lobo, entre otras cosas, habla de lo relevante que es entender la realidad, abrazarla y tratar de transformarla para bien. En este mundo cotidiano, que se parece tanto al libro de las 1001 noches, Pedro, a veces la realidad muerde y francamente duele. Y duele mucho. Ha sido ya muchos meses de tristeza nacional profunda por muchas causas. No podemos cerrar los ojos. Cientos de miles de muertes, muchas sinceramente evitables, enormes vacíos, enfermos esperando en las calles una cama, millones de desempleados, empresas nacionales nacidas con las ilusiones, el esfuerzo, el talento, el trabajo dedicado de miles de nuestros hermanos hoy están enterradas porque no recibieron nunca el menor gesto de consideración y aprecio. La realidad, Pedro, es siempre compleja y retadora. Tiene, sin embargo, una cualidad valiosa. Sabe ser amiga o enemiga franca. Siempre es franca. Cada quien decide con su propia conducta, con su propia manera de tratarla, cómo prefiere llevarse con ella. Pero la realidad manda. Siempre manda porque es mujer. Tiene ideas muy claras, carácter firme. Cuando alguien la contradice, alza la voz y lo desmiente. Es imposible negarla. Acaba siempre por imponerse. Francamente, hay que hacer un esfuerzo y hay que tenerle respeto. Yo espero que el presidente de la República se recupere muy pronto, como espero que todos los enfermos de COVID o de cualquier otro mal se recuperen pronto. Pero espero sobre todo, Pedro, que durante su periodo de recuperación el presidente se dé un espacio para pensar con seriedad, con serenidad, con rectitud en la realidad de estos últimos 15 meses y haga las paces con ella. Pero primero la reconozca. La realidad está mostrando con enorme severidad que su proyecto no funciona. Lo digo con toda rectitud y con todo el respeto del mundo, con ánimo pacífico, amistoso, constructivo. El proyecto no funciona. Con buena fe, alguien cercano, amigo, tiene que decirle al presidente que no podemos seguir así. Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Arturo Herrera, Ricardo Monreal, que son personas calificadas y de experiencia, yo creo que tienen la cercanía, fíjate, yo creo que tienen también el carácter y la responsabilidad política de hacer ver de muy buena fe, amistosamente, la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera, tal como es en este país ni en ningún otro. Pueden haber mejores ingresos si no se crea riqueza primero, y no se puede crear riqueza si se deja morir a las empresas y si se gasta el dinero en remodelar estadios de béisbol que realmente no son necesarios, o se gasta dinero en hacer refinerías que nunca van a ser productivas. Nuestro pueblo, ningún pueblo, Pedro, puede ser feliz si se empobrece cada vez más, si no hay trabajo, si la delincuencia crece y si encima corremos todos el riesgo de ser atrapados por la pandemia. Tenemos que aceptar la realidad tal como es y esforzarnos por transformarla para bien. Tenemos que ser capaces, cada uno de nosotros, de reconocer nuestros errores y tratar de enmendarlos lo más pronto posible. Todos cometemos errores y lo inteligente, lo sensato, es reconocerlos lo más pronto posible y hacer todo lo que esté en nuestras manos por enmendar, dedicadamente, comprometidamente, decididamente. Justo esa, es la base del espíritu humano. Lo que nos define, Pedro, como seres humanos, no son los instintos ni la dotación genética tan semejantes a las de otros muchos animales, sino nuestra capacidad para decidir, para inventar acciones que transformen la realidad para bien. Esa capacidad se llama libertad. Libertad. Es nuestra condena, Pedro, y es nuestra dignidad, nuestra más alta dignidad. Hemos nacido humanos y estamos determinados por la tarea interminable de elegir constantemente, elegir los medios, elegir los fines. Debemos entender entonces
las consecuencias de nuestras acciones. Todo lo que hacemos, Pedro, todo lo que hacemos tiene efectos. Las elecciones correctas nos hacen fuertes y son positivas. Las acciones equivocadas nos debilitan irremediablemente. Y si insistimos en no reconocer nuestros errores y si no corregimos el rumbo, nos hacen incapaces de salvarlos. Hay que aceptar la realidad. Ya lo creo que uno tiene que aceptar la realidad como es. El no aceptar la realidad lo único que te conlleva es a no entender la realidad y por ello a no poder cambiar la realidad. Creo que es el paso más importante que se tiene que tener, es ver las cosas, dejar a veces el idealismo a un lado, que es una corriente de pensamiento en la que todos queremos estar, en el idealismo, pero el idealismo tiene que estar sujeto a un realismo para poder llegar a ese ideal. Si no está sujeto al realismo, en ese momento perdemos todo sentido de realidad y por tanto perderemos todo el sentido de lo que también sería lo ideal. Aunque suena complicado de entender, es tan sencillo como si no ves las cosas, no tienes la capacidad de poder accionar sobre ellas. Y cuando vives en un idealismo como en el que acabas de mencionar, que se vive en la Cuarta Transformación, en este gobierno, en algún momento las cosas solitas y por gravedad flotan. Todo sale, todo brota, la basura sale y entonces este mismo karma del mundo pues nos lleva a darnos cuenta que pues nadie se puede ir de este mundo sin ver esta realidad, ¿no? Es correcto. Y al final lo dices bien. El karma no es otra cosa que la ley de las causas y los efectos. Todas las cosas que hacemos generan, son causa que genera un efecto. Si lo que hacemos es correcto, el efecto va a ser positivo. Si lo que hacemos es incorrecto, necesariamente es negativo. No hay manera de sustraerse a esa realidad. Hay que aceptarlo y hay que entenderlo. Hay que aceptarlo y hay que entenderlo sobre todo, y en el entendimiento encontrarás también la solución. Te agradezco muchísimo. Por supuesto, es un placer estar contigo, Ernesto. El gusto es mío y te mando todo mi cariño. Ernesto Peña, la realidad. Qué fácil es, en verdad, ver la realidad, este proceso de aceptación de quién eres, qué haces, a dónde vas, qué está sucediendo a tu alrededor. En un sentido de realidad, no en un sentido de otros datos, no en un sentido de lo que a mí me conviene, no en un sentido de cómo yo voy sino en un sentido de lo que es. Y este sentido de realidad es el que nos va a dar el entendimiento para salir adelante. Qué bien lo pone Ernesto Peña.